Y les voy a invitar entonces que podamos juntos leer la palabra del Señor. Y juntos podamos ser animados por ella. Presentada para que juntos podamos hacerlo. Ya sabéis que la familia es Estefanas pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias, la oportunidad de ser expuestos a tu palabra. Gracias porque tu palabra es muestra de tu amor. Tú estás guiando todo para la gloria tuya, Señor, y para el bienestar nuestro. Y gracias porque tu palabra, que es verdad, es la que nos santifica. Tu palabra, Señor, que es poderosa, es la que fortalece nuestra débil fe. Padre, que podamos estar atentos, que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros, para responder para la gloria tuya. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén. El compañerismo cristiano. Hermanos queridos, adorar al Señor, adorar a Dios es el objetivo supremo que cualquier hombre puede aspirar. No hay objetivo más grande en la vida que adorar al Creador del universo, y eso no tiene comparación, ¿verdad? No hay comparación. ¿Cómo va a haber algo superior que adorar al Creador? No hay nada superior a eso. Y los que hemos creído y en los que hemos abrazado por la fe el Evangelio, entendemos que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, separados de Dios, y Él nos dio vida. Él nos dio vida. Ahora bien, hermanos, ahora que tenemos esta vida, debemos vivirla para adorar a Dios, porque antes no podíamos hacerlo, estábamos separados de Él, y ahora sí. Y para adorar a Dios hay una gran noticia. Hemos recibido todas las herramientas necesarias y suficientes para que nuestra vida sea transformada día a día. Y esta transformación resulte, hermanos, en una adoración, en una ofrenda de tu vida para tu Señor. Y esta sea aceptada. Y por eso, le ha puesto mucho a comprender varias cosas. Capítulo 1, versículo 3 de la segunda carta. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todo lo que tiene que ver con la vida eterna y la adoración a Él, esa es la piedad. Nos han sido dadas por su divino poder. ¿Y cómo nos fueron dadas? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas nos han sido dadas. Todas las herramientas para poder adorarle a Él. ¿Y cuáles son estas herramientas que nos han sido dadas? Bueno, por supuesto, es el poder de Dios actuando por medio nuestro. El poder de Dios actuando por medio nuestro. Y como yo les decía en la mañana, hermanos, a los que estaban acá en la clase, el poder de Dios no actúa de manera mística o de manera antojadiza. No, Dios no actúa de esa forma, sino que la gracia de Dios viene a nuestras vidas transformándonos a través de los medios de gracia que el Señor ha estipulado para su iglesia, para que andemos en ellos. De esa forma tú y yo vamos a ser transformados, no por tus buenas intenciones, no por lo que quieras hacer, sino por los medios que Dios ha instituido. Y cuando la iglesia obedece a estos medios de gracia, hermano, el poder de Dios se manifiesta transformándonos. ¿Qué son los medios de gracia? Los hemos estado
explicando, son canales ordenados por Dios a través de los cuales el Espíritu Santo aplica los beneficios de la redención, de la obra de Cristo, a la vida del creyente. Beneficios de la obra mediante los medios de gracia. Y esto resulta en el crecimiento en la gracia de Dios. Vamos creciendo en la gracia del Señor. Y como se los he explicado a los hermanos de la clase de vida cristiana, podríamos clasificar los medios de gracia en dos grupos: los públicos y los privados. ¿Verdad? Los públicos y los privados. Los privados, por ejemplo, contemplan la lectura bíblica, la oración, la meditación bíblica. Y los públicos, está el congregarse, las ordenanzas del Señor, el bautismo y la cena del Señor, pero también y además el compañerismo cristiano. A través de estos medios, Dios va a utilizarlos para que su gracia venga a nuestra vida y seamos transformados. Todos y cada uno de estos medios, hermanos, aportan para el crecimiento del creyente. Ninguno de ellos es más importante que otro, todos están basados en la palabra del Señor. Tampoco son optativos, sino que en su conjunto van energizando a nuestro hombre interior. Lo van fortaleciendo para que sea renovado día tras día, para que dé testimonio de Cristo exteriormente. Para que dé testimonio de Cristo exteriormente. Y hermanos, el apóstol Pablo, al despedirse de los corintios, no lo hace sin insistir en uno de estos medios de gracia que es vital para el crecimiento de los creyentes y tiene relación con el compañerismo cristiano. El compañerismo cristiano. Porque la iglesia de Corintios estaba dividida, ¿no? Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Jesús. ¿Se acuerdan o no? Necesitaban reforzar, por supuesto, este aspecto de la vida cristiana trascendental para honrar a Cristo el Señor. Y Pablo lo refuerza al final, aquí en el capítulo 16, al final. Y hermanos, a través de esta enseñanza, nosotros hoy día, de la misma forma, vamos a ser expuestos a considerar y revisar cómo este medio de gracia, que es el compañerismo cristiano, está realmente siendo desarrollado y aplicado a nuestras vidas. El compañerismo cristiano, hermanos, el compañerismo cristiano, allí, un poquito, se me había olvidado esa de los medios de gracia. El compañerismo cristiano. Vamos a tener la siguiente proposición teológica, la siguiente verdad práctica para que podamos estar volviendo a ella constantemente. El compañerismo cristiano es la oportunidad dada por Dios para discipularnos unos a otros. Hermanos, la gran comisión tiene que ver con ir a ser discípulos, ¿no? Hacer discípulos. Bueno, el compañerismo cristiano es la oportunidad dada por Dios para discipularnos. Dios ha establecido este medio de gracia, el compañerismo cristiano, para ser discípulos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, y vamos a estar viendo ahora, a través del compañerismo cristiano, nos asistimos con la palabra del Señor. Mira qué importante. Cuando tenemos compañerismo cristiano, lo primero que podemos optar y decir, bueno, cuando tengo compañerismo con mi hermano, es para asistirnos mutuamente con la palabra del Señor. Versículos 15 y 16. El 15 dice, primicia de Acaya, el que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Pablo, recuerden que le está escribiendo a la iglesia de Corintio desde Éfeso.
ellos no tenían mucha comunicación, porque en ese entonces no había comunicación, no se podía comunicar directamente. Bueno, y Pablo les hace notar algo a la iglesia de Corintio, algo que ellos ya sabían. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya. La familia de Estéfanas, que era alguien que era parte de la iglesia de Corintio, habían sido los primeros convertidos, por eso le llaman las primicias. Los primeros que se habían convertido, no solo en la iglesia de Corintio, cuando Pablo estaba predicando ahí, sino que de toda la provincia de Acaya. Fueron los primeros. Se convirtieron. Está utilizando un lenguaje donde podemos notar que hay aprecio y cariño de parte de él hacia esta familia, a quienes él, a esta familia Pablo había bautizado, de los pocos que había bautizado. Uno lo puede ver en capítulo 1, versículo 6, por ejemplo. Él dice, bueno, a pocos bauticé, no me acuerdo muchos, porque yo no me fui bautizado no fui enviado a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Se acuerdan que lo decía en el capítulo 1? Bueno, de los pocos que bautizó, estaba la familia. Probablemente, en su visita a Pablo, Estéfanas y su familia visitaron a Pablo. Esta familia le comentó la situación de la iglesia de Corintios y estaban pidiendo consejos para volver luego nuevamente a la iglesia de Corintios. Ahora, mira la historia de Estéfanas y su familia. Vemos que la historia de Estéfanas, de su familia, no terminó con su conversión, no terminó en el bautismo. ¿Te das cuenta, no? Ellos no simplemente se convirtieron y fueron bautizados y ahí quedó mi cristianismo. No, sino que ellos mostraron fidelidad al Señor, fidelidad a sus hermanos. ¿Y cómo mostraron esa fidelidad? Se han dedicado al servicio de los santos. Mira la familia de Estéfanas. Mira que se bautizaron, sino que comenzaron y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos después que hemos sido bautizados? Ellos se dedicaron al servicio de los santos. Y este servicio, hermano, que no aparece especificado acá, pero es muy probable que esté relacionado con la enseñanza, con la predicación. Y también es probable que la casa de Estéfanas, de ellos, haya sido un centro de operación para la iglesia, incluso que algunos cultos de la iglesia de Corintios se hubiesen realizado en la casa de Estéfanas. Pero lo importante acá es que ellos se dedicaron al servicio de los santos. Versículo 16. Os ruego que os sujetéis como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Pablo, como objetivo de estos versículos, es exhortar a la iglesia para que reconozcan y se sujeten a aquellos que han servido fielmente unos a otros, aquellos que ayudan, aquellos que trabajan. Como les decía casi certeramente, este servicio, esto que se ayudan y trabajan, tiene que ver con la proclamación del Evangelio en alguna de esas instancias. Y en este caso, la Estéfanas y su familia son puestos por ejemplo, pero no solamente ellos, sino que mire, todos los que trabajan, todos los que ayudan en la iglesia son dignos de imitar. Hay que sujetarse a ellos, porque están sirviendo unos a otros. La palabra sujetar tiene que ver con ponerse bajo las órdenes, bajo las instrucciones de aquellos que están sirviéndoles. Consideren a esta familia, a los que son como ellos, a todos los que ayudan, a todos los que trabajan, porque ellos están sirviéndoles en la proclamación del Evangelio. Porque si por algo están juntos, es para animarse unos a otros, y consideren a estas personas que están constantemente sirviéndoles. Considérenlos no por imposición, sino por amor, por consideración al servicio que ellos están prestando. Hermanos, es evidente la dependencia mutua. Y esta debe ser considerando a aquellos que están constantemente animando, proclamando el Evangelio, asistiéndose
con la palabra del Señor. Y Pablo les dice, sujétense a estas personas, que no haya divisiones entre ustedes. Consideren o no, si le están proclamando el Evangelio o no. Hermanos, la conversión de cada creyente y a cada conversión le sigue naturalmente el crecimiento en amor hacia Dios y hacia el prójimo, especialmente y específicamente sirviendo a los hermanos. ¿Te acuerdas cuando te convertiste? ¿Te acuerdas cuando te bautizaste? ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Bueno, naturalmente debiera seguir en el creyente la proclamación, el servicio a través del Evangelio a los hermanos. Mira el ejemplo de Estefanas y su familia y todos los demás que sirven y todos los demás que trabajan y que trabajaban en medio de la iglesia. Hermanos, a cada quien de nosotros se nos ha dado don o dones espirituales para servir a la iglesia y procuramos bendecir a los hermanos haciendo lo que Cristo nos pidió que hiciésemos. ¿Qué fue lo que Cristo nos pidió que hiciésemos? Enseñando a los hermanos que guarden todo lo que Él nos ha mandado. Eso fue lo que Cristo a ti te demandó y lo que me demanda a mí. Eso es precisamente lo que Estefanas y su familia y los otros hermanos estaban haciendo. Asistiéndose con la palabra del Señor. Yendo a donde está el hermano para recordarle lo que suele olvidar. El Evangelio. Hermano, y lo especial que tiene el servicio, cuando nos asistimos con la palabra del Señor, ¿sabes que tiene algo muy especial? Porque a veces te toca servir a ti y animar al hermano, y otras veces te toca ser servido. ¿O no? Amén. Te toca ser servido. Recibir la enseñanza del hermano y nos sometemos unos a otros, anunciándonos, recordándonos el Evangelio. Eso es discipularnos, hermano. Eso es discipularnos. Eso es hacer lo que Jesús dijo que hiciéramos. Anunciarnos el Evangelio, recordándonos que guardemos todo lo que Él nos ha mandado. Por tanto, hermano, escúchame. Cada instancia que tenemos con los hermanos es una oportunidad para asistirnos y reforzarnos y fortalecernos nuestra fe. Cada instancia que tú tienes con los hermanos es una instancia para discipular al hermano y para ser discipulado. La familia de Estefanas era una familia que se convirtió y luego dedicó su vida al servicio de los hermanos para asistirlos con la palabra. Y eso es precisamente, insisto hermano, lo que tú y yo hacemos luego de nuestra conversión. ¿Es lo que has estado haciendo? Luego de tu conversión, precisamente es eso lo que has estado haciendo, asistiendo a los demás, sirviendo a los demás con la palabra. ¿Podrías ser considerado tú por tus hermanos como ejemplo de servicio en esta área? Los hermanos podrían ¿estar sujetos a ti? Los hermanos podrían estar sujetos a ti. Porque tú, cuando tú te predicas y tú sujetarte a ellos. ¿Eres ejemplo de conversión? Sí, yo me convertí, pero ¿eres ejemplo de servicio? ¿Se puede eso? ¿Puedes dar tu testimonio de conversión, pero no tu testimonio de servicio? ¿Se puede eso? ¿Cuáles son las instancias entonces que hoy día estás utilizando para bendecir y servir a tus hermanos? ¿Hay intención en tu corazón de servir con la palabra a los hermanos? ¿Hay intención en tu corazón de servir con la palabra a los hermanos? ¿Comprendes, hermano, que esto debiera ser parte de nuestro estilo de vida? ¿Cómo entonces? Busca una estrategia, ¿cómo? Piénsala. ¿Podrías llevar la palabra a la mente de los hermanos? ¿De qué forma? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Dios puede utilizarte como un medio de la gracia de Él para que el hermano sea fortalecido en la fe y así Cristo, tu Señor, sea honrado. Cristo, tu Señor, sea honrado. Me gusta mucho como Pablo se lo dice a los romanos y a los de Tesalónica. Le dice lo siguiente. Miren el capítulo 15, versículo 14.
le dice, pero estoy seguro de vosotros, les dice a toda la iglesia de Roma, le está pidiendo a los romanos, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, porque son creyentes, están llenos de bondad, están llenos de conocimiento, el Espíritu Santo mora en ustedes, de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. De modo que pueden estar recordándose el Evangelio constantemente, unos a otros. Pablo se lo decía a los de Tesalónica, capítulo 5, versículo 14 de la primera carta. Les ruego, hermanos, les exhorto, los llamo a terreno y les digo, esta es su misión, esta es su función de vida. Amonesten a los ociosos. ¿Hay hermanos ociosos en medio nuestro? Hay hartos ociosos, dirá usted. Otra palabra ocioso está relacionado con rebeldes. Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Porque no siempre se trata solamente de amonestar, a veces de animar, a veces de alentar. Que seáis pacientes para con todos. Queridos hermanos, el compañerismo cristiano es la oportunidad dada por Dios para discipularnos unos a otros. Nos asistimos con la palabra de Dios, pero también nos aliviamos emocionalmente entre hermanos. Mira qué lindo, ¿no? Entre hermanos no solamente nos compartimos la palabra del Señor, sino que además nos aliviamos emocionalmente. Versículos 17 y 18. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Hermano Pablo se alegró mucho de que los hermanos de la iglesia de Corintios, estos hermanos, fuesen a visitarle. Ahí están los hermanos. Estéfanas, su familia, ¿cierto? Le fue a visitar, él estaba en otra iglesia, él estaba en otra región. Muy probable que Pablo había sido informado por los de Cloé, ¿te acuerdas de lo que estaba sucediendo en los Corintios? Y estaba preocupado y no sabía, y él estaba en otra región lejos, no había WhatsApp en ese entonces, no había correo, no había nada. Y él recibió la visita de Fortunato, de Acaico, de Estéfanas. De estos últimos dos, nada se sabe, ya hablamos de Estéfanas, ¿verdad? Pero mira, hermanos, por favor, mira el tema de fondo acá. La comunión íntima que Pablo tenía con cada hermano de la iglesia se refleja en que él extrañaba a los hermanos de Corintios. Él estaba preocupado, él estaba un poquito angustiado con lo que estaba sucediendo con esta iglesia. Y la visita de estos tres hermanos, de una u otra forma, lo consoló, lo animó. Les dio alegría al apóstol de ver a estos hermanos que hace tanto tiempo que no los veía y más encima le traían noticias de sus hermanos de Corintios. Versículo 18. Mira lo que hay en el corazón de Pablo. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. La visita de estas tres personas, ¿qué es lo que hizo? Confortó el espíritu de Pablo. Eso quiere decir, les dio tranquilidad. Pablo estaba angustiado, no sabía qué pasaba con la iglesia de Corinto. Y estos hermanos fueron y les dio tranquilidad a su interior. Les dio tranquilidad a su interior. Estaba preocupado Pablo de esta iglesia que él había formado, que él había fundado. Y les instruye, les dice, reconozcan a los hermanos de Corintios, reconozcan pues a tales hermanos. Reconozcan a estos hermanos. Valídenlos. Preocúpense de ellos. Porque ellos están mostrando amor, están haciendo una obra de creyente. Están poniendo en práctica su discipulado. No solamente compartiendo la palabra, sino llevando ánimo, llevando consuelo, llevando tranquilidad al corazón de los hermanos. Hermanos, el compañerismo cristiano entrega asistencia emocional a los hermanos. También, considéralo allí, ponlo allí dentro de las urgencias. El discipulado
Entrega además asistencia emocional a los hermanos. Porque entre los creyentes nos amamos y necesitamos estar unos con otros. Hermanos, yo te quiero confrontar en esto y quiero hacerte una pregunta, porque cuando tenemos ausencias prolongadas en donde no nos vemos, esto debe causar un pesar en nosotros, ¿no? Cuando tienes tiempo sin congregarte, esto debiera estar causándote un pesar en ti. Y cuando tienes tiempo sin ver a los hermanos, debiera causar un pesar en ti. Una tristeza o al menos una intranquilidad. Pero cuando volvemos a vernos, hermanos, cuando vuelvo a ver al hermano, se manifiesta esto en gozo, en alegría en cada uno de nosotros, ¿no? Ay, hermano, hace tiempo que no nos veía. Nos pasó hace poquito con el tema de la pandemia, ¿no? Pero no nos quedemos pegados en eso, hoy en día. Hoy en día. El amor entre hermanos es obra de Dios, producto del nuevo nacimiento, y es una señal inequívoca de un creyente. Al menos así lo dice Juan. Mira, en 1 Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué podemos amarnos unos a otros? Porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dicho de otra forma, el que ha nacido de Dios, el que conoce a Dios, ama. No hay otra, es signo inequívoco. Y el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. El mismo Juan, un poquito antes, decía: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, ¿cierto? Sino de hecho y de verdad. Mira la actitud de estos tres hermanos. No sé si te llama la atención. Estos tres hermanos, Estéfanas, Fortunato y Acaico. ¿Cuál fue la actitud de ellos? Ellos llevaban tiempo sin ver al apóstol Pablo. ¿Y qué hicieron? Fueron a verlo. Fueron a verlo. A visitarle, a estar con él. Y le llevaron consuelo, ánimo, le llevaron tranquilidad. Hermanos, esto es muy parecido como la familia. Si pasan mucho tiempo sin ver a tus seres queridos, sin ver a tu madre, sin ver a tu padre, sin ver a tus hermanos, en algún momento comienzas a ponerte intranquilo, ¿no? Finalmente te vas a contactar con ellos o los vas a visitar derechamente. Bueno, nosotros somos familia de Dios, ¿no? Somos familia de acá. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es tu actitud cuando no ves a los hermanos? ¿Qué hay en tu corazón cuando no ves a los hermanos? ¿Puedes estar tiempo sin contactar a un hermano sin saber nada de él? ¿Puedes estar tiempo sin visitarle? Si un hijo de Dios ama y tú puedes mantenerte sin amar, bueno, comienza a preguntarte si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios o no. Considera siempre que Dios te está utilizando y tu compañerismo está siendo utilizado como un medio de la gracia de Dios para confortar, para aliviar, para tranquilizar el corazón de tu hermano, de tu hermana. Por tanto, si tú vas con el hermano, además de bendecirle con la palabra, vas a estar llenando una necesidad que el hermano, que la hermana tiene. Vas a estar obrando en amor para con él y para con ella, para que sea confortado también. Hay tantas situaciones que nos suceden a diario y necesitamos el cariño, ¿no? Bueno. Hay veces que el hermano no necesita, o sea, siempre va a necesitar de la palabra del Señor, pero antes necesita ser escuchado, necesita ser contenido, necesita que esté con él, necesita que esté con ella.
Hermanos, mira a tu alrededor. Mirémonos unos a otros. Hay muchos hermanos entre nosotros que están con necesidades emocionales, ¿o no? Necesitamos ser contenidos, ser tranquilizados, ser amados. Hermanos, niños entre nosotros que muchas veces no conversan con nadie, ancianos que no conversan con nadie. Son tus hermanos, son tus hermanas. Adultos que están solos, que están solos. ¿No podríamos hacer algo por ellos? ¿No podrías tú hacer algo por ellos? Me alegra mucho que hay varios de ustedes, hermanos, que están visitando y visitando hermanas. Me alegra muchas veces. Converso con una hermana y me dice, no, el otro día vino este matrimonio, estuvo con nosotros. Oh, nos acompañó. Oh, no, estuve tomando oncecita con usted. No nos cansemos de hacer el bien, hermanos. Sirvamos a Cristo, amemos a la iglesia. Antes, ser benignos, buenos, bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por qué tengo que ser benigno con el hermano? ¿Por qué tengo que estar con él? ¿Por qué tengo que aguantarle incluso estas cosas? Porque Dios te perdonó. Seamos imitadores, pues, dice el versículo 5, capítulo 5, versículo 1 de Efesios. Seamos imitadores de Dios como hijos amados y andemos en amor. ¿Cómo voy a andar en amor? Porque Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Por lo tanto, si Cristo hizo eso por nosotros, si nos amó y se entregó por nosotros, ¿no debemos hacer lo mismo nosotros por los hermanos? Pero me cuesta más, pastor. No es tan fácil. Lucho con mi personalidad. No es parte de mi carácter. Bueno, ahí es donde tenemos que clamar al Señor. Porque el amor no es parte nuestro, como veíamos delante. Romanos 5:5 lo dice así, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es el amor de Dios el que ha sido derramado en nosotros, no es una capacidad nuestra. Por tanto, clama al Señor cuando estás en necesidad y cuando te cuesta amar. Y si tú estás sirviendo, hermano, si estás amando a otro, no digas, ya, pastor, si yo estoy haciéndolo, ya estoy amando. Nunca el amor es suficiente. Mira, Pablo oraba por los filipenses, mira lo que les decía, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Que vuestro amor abunde más y más, no se queden con lo que ustedes tienen, sigan amando, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces no pienses que es suficiente el servicio que estás prestando. No pienses eso. Siempre ama, intenciona el amor hacia tus hermanos. ¿Cuáles son tus muestras de amor hoy? ¿Cuáles son tus muestras de preocupación para con los hermanos? ¿Qué estás necesitando o qué te está impidiendo para confortar el corazón de tu hermano, de tu hermana? Aquí quiero hacer detenerme solamente. Si te diste cuenta, en ambos puntos, el apóstol Pablo deja ver que el liderazgo de la iglesia es reconocido cuando hay una actitud constante de ser. Bueno, en el versículo 16 decía, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Y versículo 18, porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconocer pues a tales personas. En ese sentido, hermano, es vital y es muy importante, iglesia, escúchame, que nosotros estemos observando a aquellos que sirven constantemente, que están llevando amor, que están llevando preocupación y la palabra del Señor unos a otros y que les reconozcamos para que sean parte del liderazgo de nuestra iglesia. No estemos esperando que ser elegido diácono, anciano, para que recién comience a mostrar amor. No, esto es algo natural. O para que recién comience a mostrar la palabra. No, esto es algo natural. En ese sentido, Pablo le decía a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 y 13, decía, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz
con ellos, unos con otros. Entre ustedes tengan paz con los que les están sirviendo. Hermanos, el compañerismo cristiano es la oportunidad dada por Dios para discipularnos unos a otros. Porque ¿qué hacemos entonces? Primero, nos asistimos con la palabra del Señor cuando hay compañerismo cristiano. Pero además nos aliviamos emocionalmente entre hermanos. Y finalmente, hermanos, nos entregamos pertenencia familiar unos a otros. Mira qué lindo. Nos entregamos la palabra del Señor, nos aliviamos emocionalmente y nos entregamos pertenencia familiar unos a otros. Versículos 19 y 20, por favor, vayan allá. Versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Las iglesias de Asia, es evidente que habían varias iglesias, ¿cierto? Eran varias iglesias. Cuando habla de Asia, no se está refiriendo al continente asiático. Bueno, como nosotros conocemos, donde está China, Japón y otros países, ¿cierto? Sino que esta Asia era una provincia al oeste del Imperio Romano. Era una provincia que se llamaba Asia. En esta área estaba la iglesia de Éfeso, la de los Gálatas, entre otras. Y en esta región habían varias iglesias, por supuesto compuestas por creyentes, y estos hermanos de la iglesia de Asia le estaban enviando saludos a la iglesia de Corinto. Mira la relación que había entre iglesias. Les mandaban saludos. Ahora bien, entendamos lo siguiente, por favor. Las iglesias en el primer siglo y originalmente no eran como nosotros las conocemos hoy en día. En templos adornados, lugares apartados para que la iglesia se reuniesen. No era así. Sino que las iglesias se reunían ¿dónde? En las casas de los hermanos. Allí se reunían. Allí ellos abrían su lugar de morada. Lo abrían para que los hermanos no llegaran, porque al parecer me dan a entender que ellos entendían que el lugar que ellos tenían había sido proporcionado por el Señor. Y que ellos debían compartir ese lugar para reunirse con otros y adorar juntos al Señor. Muestra de ello, por ejemplo, es Aquila y Priscila. Aquila y Priscila tienen un matrimonio con la iglesia que está en su casa. Se les llamaba iglesia no al lugar, sino a los que se reunían en la casa de Aquila y Priscila. ¿Qué hacían ellos? Bueno, también, muchos saludos le mandaban también a los hermanos de Corinto. Y ojo con esto, que las iglesias se reuniesen en grupos, en casas, era parte común de la organización del primer siglo. Lo más seguro es que hubiese una iglesia compuesta por varias personas, pero por temas de espacio y por seguridad, porque había persecución también, ¿se acuerdan? Se organizaban en pequeños grupos en distintos hogares. Me gusta mucho, mira cómo Pablo lo escribe en Romanos 16, para un poquito reforzarte esto y que nos tengamos en cuenta cómo la iglesia se reunía en el primer siglo. Saludad a Asíncrito. Bueno, estos son los nombres que tenían, bueno. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Pareciera que está nombrando a un liderazgo, ¿cierto? Y a los hermanos que están con ellos. Y esto se lo está escribiendo a la iglesia de Roma, a la carta de los romanos. Pero los romanos eran una iglesia, pero que se reunían en distintos lugares. Mira el versículo 15. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. ¿Te das cuenta, no? ¿Te das cuenta cómo se reunían? Ahora vemos la realidad, por ejemplo, y además
de Priscila y Aquila y los hermanos que están con ellos. Esto de alguna forma, hermanos, nos muestra la organización y el compromiso mutuo que los hermanos tenían en el primer siglo, siendo hospitalarios, recibiéndose unos a otros. Versículo 20 y final. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Los hermanos de la iglesia de Éfeso, lugar en donde Pablo, insisto, estaba escribiendo esta carta, enviaban saludos a la iglesia de Corinto. Os saludan todos los hermanos. Todos los hermanos de acá de Éfeso les saludan a ustedes. Y Pablo, aún más, mira la segunda parte, anima a los hermanos de Corinto que ellos mismos se saluden unos a otros. Con ósculo santo. ¿Qué es un ósculo santo? Con un beso, muestra de cariño. Así era en el primer siglo. Y lo sigue siendo, al menos en nuestra cultura, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Salúdense. Salúdense. Ojo, no todos los ósculos son santos. ¿Ah? De hecho, en la Biblia aparecen así, aparecen en besos románticos, cantar de los cantares, hermano. Evidencia de esto, ¿verdad? Pero acá, hermanos, en este caso, Pablo está promoviendo las muestras de cariño. Eso es el tema. Las muestras de afecto entre creyentes. El punto de fondo, entonces, hermanos, es la promoción de estas muestras de cariño unos con otros. Recibiendo unos a otros, siendo hospitalarios, tratándose bien. Y en estos versículos, no sé si te das cuenta, en estos dos versículos solo es un manantial de cariño. Los hermanos te saludan, todos los hermanos los saludan, los hermanos que también están saludando, salúdense entre ustedes también. ¡Qué lindo! Chorrea el cariño, unos con otros, muéstrense cariño constantemente. Hermanos, los cristianos somos parte de la familia de Dios. Él es nuestro Padre y nosotros somos hermanos en Cristo, y el buen trato mutuo debe ser constante y evidente. Y este buen trato va desde las muestras de cariño, los saludos, por ejemplo, saludarnos cordialmente, amablemente, con cariño, pero también a través de la hospitalidad. Como vimos acá, abriendo nuestras casas para estar juntos, para influir en el discipulado de mi hermano, para compartir la palabra, para aliviarlo emocionalmente, para que tengamos una pertenencia de familia también. ¿Me explico, hermanos? De esta forma, hermanos, los creyentes, cada vez que estamos juntos, ¿qué tenemos que hacer entonces? Lo mínimo, saludarnos, demostrarnos cariño intencionadamente, porque es mi hermano, porque es mi hermana. Cristo derramó su sangre por él y por ella también. Nos saludamos. Y de la misma forma, también los creyentes abrimos las puertas de nuestros hogares para invitar y recibir a los hermanos con el fin de adorar al Señor juntos. Las puertas de nuestro hogar. A ver, está una pregunta, por favor, cada uno de ustedes está allí. Dos características acá que tienen que ver con las muestras de cariño. Saludarse y ser hospitalario. ¿Son esas dos características muestras de tu personalidad? ¿Son parte natural de ti? Puede que no. Puede que no. Ahora, la pregunta quizás mejor sería, ¿son estas características parte del carácter de Dios? Por tanto, si son parte del carácter de Dios, debemos imitarlo. Debemos imitarlo. A la familia no se la atiende en la calle, a la familia se la atiende en casa. ¿O tú crees que para qué Dios te dio un lugar para vivir? Para que cumplan la función de ser discípulos.
Hermanos, la iglesia, gracias al Señor, ha provisto instancias para reunirse, saludarse y ser hospitalarios. ¿Las estás aprovechando? ¿Las estás aprovechando? Hermanos, saludémonos, preocupémonos del otro. Y que eso sea parte de nuestro día a día. Hoy día hay tantas formas de saludarnos. Un saludito. Hermanos, no podemos llegar al culto, venir acá a sentarnos y a irnos. No podemos. Eso de desaire no se hace en la parentela, hermano. No se hace en la familia. Bueno, por supuesto que si llegas atrasado, no vas a tener tiempo para saludar a los hermanos. Ya te digo desde ya. Pero si llegas a la hora, vas a tener el privilegio de saludar a tus hermanos, preguntarle cómo está, darle un abrazo, darle un ósculo santo. Y no solo por educación o por compromiso, sino por cariño, por amor fraterno. ¿Tú recibes un buen trato del Señor? Ese es el trato que debes aplicar. De la misma forma, hermano, insisto, es necesario que abramos las puertas de nuestros hogares para recibir a los hermanos. De manera práctica, ofrécete en los grupos pequeños para que una de las reuniones se haga en tu casa. Ofrécete. Organízate para unos hermanos, para darle una oncecita. Agasaja a la familia que tienes en Cristo. El Señor te ha dado un lugar, insisto, es para que lo compartas, para que recibas a los hermanos. Y en lo posible, no solamente producto de programas como los grupos pequeños, sino que en cualquier momento es una buena ocasión. Después del culto, invita a alguien para tu casa. ¿Cuál es el objetivo? Mira, hoy día hemos visto 3 objetivos. ¿Cuál sería? Compartir la palabra del Señor, hablar de Cristo. Aliviarnos unos a otros emocionalmente. Y hacer grupo, crear familia. Crear familia. Los hermanos, invita a almorzar a uno de tus hermanos en la semana, prográmate de ir para la próxima semana, hermano. Ven, yo te invito, abre tu casa, una oncecita para un matrimonio joven, para una familia, para un hermano que está solo. Nos animamos juntos, oramos juntos, crecemos. Nos discipulamos, hermanos. Nos discipulamos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Discipula, discipula, discipula. El Señor está cerca. Amén. Así es. ¿Cómo está esto que dice Romanos 15:7? Por tanto, nosotros, aquellos que en realidad creen otras cosas, que creen otras, recíbanlo, trátenlos bien. Ese es el tema de fondo. Trátense bien. ¿Por qué? Como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Si Cristo te recibió, insisto, si Cristo te trata bien, haz lo mismo para con los hermanos. Concluyo con lo siguiente, querido hermano, querida hermana. Cuando tú y yo aprovechamos obedientemente los medios de que el Señor ha instituido, bueno, a sumar fortalezas, ánimo de obedecer, cuando obedece
veces le das la gloria al Señor, y 2 Corintios 3:18 es claro. Por tanto, nosotros mirando a la cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Cada vez que glorificamos al Señor, cada vez que obedecemos al Señor, cada vez que le vamos glorificando, somos transformados en la misma imagen de Jesucristo. Hermanos, el compañerismo cristiano es como la brasa en la... ¿Qué pasa con la brasa? Que se necesita desacada. La cual tiene la suya, sin duda, pero tiene la misma fuente, que es el egoísmo que deriva en el individualismo. Siempre. Y mira quién es Dios, mira lo que ha hecho Dios por ti y lo que Dios te demanda. ¿No está en contraposición entonces a una actitud semejante? El Señor te rescató no para andar solo por la vida, sino para ser parte de la familia de Dios y para que a través de ella tú seas edificado. El Señor Jesucristo lo dijo así en Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la declaración de Pedro, edificaré mi iglesia. Jesucristo va a edificar iglesias, no personas solas. Y donde hay 2 o 3 congregados en el nombre, la autoridad del Señor está sobre esa iglesia. Se constituye en iglesia. No andes por la vida solo, no andes por la vida sola, sino que mira la metáfora del cuerpo, que es linda ahí en Efesios 4:16. Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es lo que Dios te demanda. Ser parte activa, influyente en el discipulado de tus hermanos. Te hago una pregunta para finalizar, hermano. ¿Estás rindiéndote a tu Dios en el área del compañerismo cristiano? ¿Te has rendido a Él? Hermano, si has estado por tiempo pecando en esta área, si tu interés ha estado lejos de obedecer a lo que Dios dice, te tengo una buena noticia. Hoy es tiempo, hoy es día para que te arrepientes y vuelvas a mirar a Jesucristo. Vuelve a mirar a Jesucristo y reconoce que solo no has podido, que solo la insuficiencia para adorar a Dios está en tu corazón, pero que en Jesucristo está la esperanza, que en Jesucristo está el poder para que seas transformado. Mira a aquel que cuando moría en la cruz perdonaba todos tus pecados, para que tú tuvieras vida, para que la tuvieras en abundancia. Y prometió no soltarte jamás. Gloria al Señor. De hecho, lo que Él dijo esto para ti: vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Ven a Jesucristo nuevamente. Cambia de dirección, cambia de estilo de vida, y Él te dará descanso en esta área que está siendo quizás una carga para ti. Descansa en la gracia y en el poder que solamente en Cristo puedes encontrar. Hermano, el compañerismo cristiano es la oportunidad dada por Dios para discipularnos unos a otros. En primer lugar, porque nos asistimos con la palabra de Dios. En segundo lugar, porque nos aliviamos emocionalmente entre hermanos. Y además nos entregamos pertenencia familiar, dándonos muestras de cariño, recibiendo, siendo hospitalarios unos a otros. El Señor, a través de su gracia, por el poder del Espíritu Santo, sigue obrando en nuestros corazones. Amén. Por medio de la palabra santa. Oramos al Señor. Padre, gracias por la oportunidad, por el privilegio que tú nos das de ser guiados, de ser bendecidos,
Y gracias porque tú obras, Señor. Gracias por tu palabra que nos muestra quién eres tú, las demandas tuyas, pero también nos recuerda que la obra de Jesucristo todo lo puede, aún y a pesar de nosotros mismos. Padre, permítenos oír y ser hacedores de él, respondiendo para la gloria tuya. En el nombre poderoso de Jesús.